Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Bueno, y con esta bella melodía, la canción que más le gustaba escuchar a Leonardo Posada, a quien en el día de hoy, 30 de agosto, rendimos un homenaje muy sincero a 34 años de su asesinato en Barrancabermeja. Leonardo es una de las miles de voces acalladas por este sistema del poder mafioso en Colombia. Todo me gusta de ti. Y ya. Así damos la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Esta semana termina con la triste noticia que afecta directamente al magisterio colombiano por las consecuencias que dejan los efectos del COVID-19 y que enluta a varias familias y a otras las tienen en procedimientos muy delicados, convalecientes y en aislamiento en casa o internos en las UCIs de las entidades hospitalarias del país. Las cifras que presentan los medios oficiales este jueves pasado, cerca de 10.000 nuevos casos de contagio y con un reporte de 284 muertos en el país en un solo día, pero que en total llegan a 582.000 casos de COVID-19 y en total 18.478 fallecidos. De esta estadística, Bogotá presenta un alto porcentaje, llegando a 200.000 contagios y 5.160 muertes causadas por el COVID-19. Este panorama de alto riesgo de contagio se mantiene en todo el territorio, pero con mayor incidencia en Bogotá, donde se han tenido que adelantar cuarentenas estrictas en varias localidades durante un buen tiempo. Por esto, desde el punto de vista epidemiológico y científico, aún no existen las condiciones ni las garantías para la movilidad social y mucho menos para abrir los colegios. Francia, Israel y otros países han tenido que retomar nuevamente la cuarentena ante los rebrotes que se presentan una vez que los niños regresaron a los colegios y se normalizaron las actividades económicas de las ciudades. Son muchos los países que han tenido que recular en esas decisiones tomadas por las presiones de la casta empresarial que quiere que los trabajadores, que los obreros, que los docentes y los niños de los sectores populares regresen a una normalidad, mientras que ellos, los ricos, están confinados en sus fincas, en sus haciendas, en las casaquintas y en modernos apartamentos con las comodidades y la conectividad que no tiene el pueblo común. Ante esta lógica perversa de los empresarios, el magisterio plantea la defensa del derecho a la vida, no solo del magisterio, sino de los niños y los padres de familia. Las escuelas y colegios se podrían convertir fácilmente en focos de rebrote de la pandemia por las características poblacionales de la edad de los niños y las condiciones de las instalaciones de las instituciones educativas. Por eso, la ADE y FECODE impulsan la desobediencia civil como la herramienta para confrontar la demencial y criminal política de someter al riesgo epidemiológico a la población en general. Igualmente rechazamos la absurda lógica de algunos periodistas y gobernantes que aducen con argumentaciones sobre el hecho de que los niños deben regresar a los colegios porque ellos son los que menos afectación tienen en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, no han entendido que por la movilidad y por las dinámicas de los colegios los niños pueden contagiarse unos a otros y ser portadores, se convertirían en portadores del virus que llevarían a sus casas, a sus barrios y a su familia en general.
día de hoy estamos recordando a Leonardo Posada, vilmente asesinado por fuerzas paraestatales hace 34 años en Barrancabermeja. Con Leonardo se inició el genocidio en contra de la Unión Patriótica, movimiento que había alcanzado el respaldo popular en muchas regiones de Colombia. Un sincero homenaje a Leonardo Posada y seguiremos manteniendo su ejemplo por la dignidad del pueblo, la justicia social y la paz como banderas de unidad. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Guacanemi. Yo soy madre de un estudiante de grado 10º de jornada de la mañana. Y pues yo no estoy de acuerdo, o por lo menos mi hijo no regresa al colegio por este año. Soy personal de salud y sé pues las consecuencias que traería enviar a mi hijo nuevamente al colegio. Entonces es para notificarles que mi hijo no por este año no regresa más al colegio. Todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración. Bueno, y como es habitual en el Informe Nacional, nos acompaña la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Bienvenida, María Eugenia. Buenos días. Ven a mí. Nuestro saludo fraternal muy combativo y lleno de solidaridad. Para la construcción de la paz, las regiones deben generar valores y ningún valor es más importante que la vida. Pepe Mujica. Hoy estamos llamando al Magisterio colombiano a retomar todas las banderas de lucha, a actuar y reivindicar todo el proceso de avance de nuestra apuesta más importante con este país, con la sociedad, con la vida, con la paz, con la democracia, como es la Escuela Territorio de Paz. Es por eso que hoy necesitamos generar todas las condiciones de rechazo, enfrentar la masacre que se viene cometiendo contra el pueblo colombiano, enfrentar el terrorismo de Estado que hoy se configura como un mecanismo de manipulación para que por medio del miedo, del terror del pueblo colombiano, efectivamente gane la apuesta desde la ultraderecha guerrerista de este país, el estado de opinión sobre el Estado social de derecho. Hoy la unidad es necesaria. Campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas, todos los sectores en este país tenemos la necesidad urgente de unirnos y de proyectarnos en la lucha por el poder y en la lucha de clases. Es fundamental porque hoy la guerra y la paz vuelve a ser el instrumento de manipulación mediática para conseguir votos y para mantener en el poder a quienes históricamente lo han tenido, pero quienes históricamente han provocado las causas de la desigualdad social, de la guerra, de la muerte, de la miseria. Tenemos que desarrollar, consolidar y concretar esa figura de resistencia política legítima, artículo 4 de la Constitución, como es la desobediencia civil. Y la desobediencia civil tiene que llenarse de motivos. Es la derogatoria de la Directiva Ministerial 11 hasta tanto los efectos de la pandemia no sean controlados. Y no porque lo diga el gobierno, que solamente le interesa la economía, los sectores económicos, sino porque lo digan las comunidades científicas, que plantean de manera clara que aún el control de la pandemia no está superado, que aún se sigue vulnerando la vida del pueblo colombiano y que las posibilidades para regresar no están dadas. Un estudio epidemiológico de la Universidad de Harvard plantea que la carga viral más alta la tienen los niños, con alto nivel de contagio. Y de igual manera la Organización Mundial de la Salud expresa cómo en América Latina los jóvenes vienen siendo profundamente contagiados o vienen siendo focos de contagio. Que hoy necesitamos mantenernos trabajando desde la casa y exigir al gobierno nacional las garantías para el trabajo desde la casa. En el contexto de la desobediencia civil, cuando hoy se obliga a regresar dizque con pruebas piloto en el mes de septiembre a las aulas, sin el cierre de las brechas de la reforma constitucional del sistema general que tenemos que agitar, presionar como un objetivo fundamental. FECODE, Ministerio de Educación, y que el gobierno
el partido de gobierno retire los proyectos de ley que cursan en el Congreso, que son contradictorios al acuerdo pactado con FECODE y que golpean, amenazan de manera directa la educación pública estatal en este país. Necesitamos respeto por los acuerdos pactados y que el gobierno deje la doble moral de estar en la mesa dialogando con FECODE, pero con proyectos de ley en el Congreso está planteando arrasar con la educación pública estatal. Abrazo, compañeras, compañeros, invitamos a concretar con padres de familia, estudiantes, comunidades educativas, la desobediencia civil y mantenernos en estado de alerta porque la lucha debe ser permanente por la vida, por la paz, por la democracia, por la justicia social, por la educación pública estatal. Venga esa mano y viva la unidad y lucha del magisterio colombiano. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Hola, mi nombre es Jenny Jiménez, curso grado 11 en el Colegio Gerardo Molina Ramírez de la localidad de Suba en la jornada de la mañana. Y pienso que sí, debe prevalecer la vida ante la política de regreso a las clases presenciales, puesto que aunque se ha evidenciado un déficit de comprensión en lo que sería la virtualidad, se han visibilizado las brechas sociales y tecnológicas que existen dentro de las familias. Nunca se podrá comparar tener una clase virtual y tener una guía, leerle y responder a ese contacto directo que se puede tener entre docentes y estudiante y que aporta muchísimo para el rendimiento académico y la mejora de la educación. Y pienso que sí, debe prevalecer la vida ante la política de regreso a las clases presenciales. Bueno, y en nuestro programa 474 de Voz Educadora tenemos ahora al compañero presidente de la ADE, William Agudelo. Bienvenido, William. Compañeras y compañeros, buenos días. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Lo primero, rechazamos el decreto 163 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el aval del Gobierno Nacional. Ese decreto llama regreso a clase a partir del 13 de octubre. Como lo hemos hecho y lo hemos dejado claro en las reuniones con directivos docentes, debe levantar el acta del Consejo Directivo rechazando el regreso a clases porque no existen las condiciones ni de seguridad, tal como lo dijo la Secretaria de Educación, que iban a hacer el estudio de la Universidad Nacional para mirar las condiciones como se estaba desarrollando el tema de la pandemia. Y no han entregado esos estudios, por lo tanto nosotros no vamos a regresar a clases de manera presencial. Necesitamos recoger las actas de los consejos directivos de cada una de las instituciones educativas diciendo no al regreso a clases porque no existen las condiciones. Y por eso nosotros hemos llamado al magisterio a estar en ese proceso. Llamamos también a la solidaridad con los estudiantes de la Universidad Pedagógica y de la Universidad Nacional. Los estudiantes de la Universidad Pedagógica llevan 10 días en huelga de hambre y requerimos el apoyo de todos los maestros y maestras para que le hagan llegar los diferentes elementos a los estudiantes para que puedan continuar con esta lucha por la defensa del presupuesto para la educación pública, por el salvamento de la universidad y por la matrícula cero. Muchas gracias, le habló William Agudelo, presidente de la ADE. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la alcaldesa bogotana y su secretaria de Educación que despacharon el pasado miércoles desde el colegio La Felicidad para vendernos el regreso a clases presenciales, el cuento de la jornada única, el bilingüismo y la virtualidad en una ciudad con poblaciones sin conectividad. ¿Qué tal? Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas, al tire y afloje entre la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional con el tema de regreso presencial a clases. La presión social los obliga a abrir. La presión de la comunidad educativa los obliga a retrasar la medida de la alternancia. Todo dizque por la reactivación de la economía. Primero piensen en la renta básica ya. Pullas, muchas pullas, a las masacres que habían cesado y hoy vuelven a aparecer en las regiones. Es que con el gobierno de Duque regresó el terrorismo de Estado. Sí, señor, estamos ante un régimen que no promueve la paz,
porque obtiene beneficios de la guerra y la política neoliberal. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional que decreta que a partir del 1 de septiembre Colombia empieza una nueva normalidad. Claro, más muertos por contagio por el aumento del COVID-19, pero extiende la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre para seguir sacando decreticos y decreticos en contra del pueblo. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas a don Álvaro Uribe, quien ha pedido que el sumario de su caso se haga público, dizque para evitar así que se filtren selectivamente partes del mismo y poder proteger su presunción de inocencia. Claro, una inocencia basada en más de 50 investigaciones y procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares y crímenes de Estado. Pullas. Y pullas, pero muchas recontrapullas al Procurador General de la Nación por pedir a la Sala Especial de la Corte Suprema remitir a la Fiscalía el expediente de don Uribe. Pues claro, el fiscal es Francisco Barbosa, amigo personal del Centro Democrático. Pa' eso fue elegido, ¿no? Para cubrirlos y taparle las embarraditas. ¿Qué tal? Pullas. Y pullas, muchas pullas, a los medios tradicionales de comunicación como la revista Semana, que entrevista por largas horas al excongresista Uribe, sin cuestionarle sus delitos, sino que le permiten seguir desprestigiando y atacando a la Corte Suprema de Justicia. Ahí están pintados. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la Junta Directiva de la ADE, que busca la defensa de la vida de los maestros, niños y jóvenes bogotanos frente a la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de volver a las instituciones educativas en medio de la pandemia. Primero la vida, por lo tanto, desobediencia civil. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, al informe sobre la situación de persecución y victimización de la que han sido objeto los líderes y activistas sindicales en su tarea en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo en general. Cierto, la Central Unitaria de Trabajadores CUT presentó a la Comisión de la Verdad las pruebas sobre asesinatos, desaparecidos, amenazas, judicializaciones, torturados y estigmatizados por el gobierno, empresarios, paramilitares, militares y la insurgencia. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas al exfiscal Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, quienes radicaron denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la masacre de El Haro y La Granja en 1996 y 1997. Que pague por sus crímenes. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, a los equipos científicos y médicos cubanos que avanzan en el desarrollo de un fármaco que nos pondrá a salvo del COVID-19, una pequeña isla bloqueada por el imperio, pero pionera en el estudio de la medicina. ¡Vivas! Y vivas, pero muchos vivas, a la memoria de todos nuestros compañeros docentes que han sido víctimas del perverso sistema de salud, a aquellos que se ha llevado la pandemia y a los familiares de docentes que también han sido víctimas de ese fatal virus. Paz en sus tumbas. El colectivo de maestro Leonardo Posada, voz educadora, docentes y directivos docentes del Colegio INEM Francisco de Paula Santander, Club Deportivo del INEM de Kennedy, lamentan profundamente el fallecimiento del exprofesor de la institución Álvaro Cisneros, persona muy querida y recordada en la comunidad inemita. Hacemos llegar a sus hijos y familiares nuestra solidaridad en estos tristes momentos. Paz en su tumba.
En Voz Educadora, un tributo a la memoria. Tributo a la memoria. ¿Sabías que cada 26 de agosto se celebra el natalicio de uno de los escritores argentinos más importantes de la literatura universal y del boom latinoamericano? Sí, Julio Cortázar. Desde pequeño amó la lectura, por lo que durante su infancia, su familia y su médico, inquietos por esto, le prohibieron acercarse a los libros durante 5 meses. Pero su madre, al darse cuenta del amor a las letras, se los devolvió. Escribió su primera novela a los 9 años con un final donde todos los personajes morían. Sus relatos indagaban en las facetas más enigmáticas de lo cotidiano. Buscó siempre la originalidad y el profundo sentido de lo real. Su infancia no fue muy feliz, pues su vida estaba rodeada de mucha servidumbre, una tristeza frecuente y excesiva sensibilidad. Escribió solo, en pobreza algunos años y lejos de América Latina. Creía que el mestizaje era uno de los caminos más importantes para la humanidad y que no debía verse como un aspecto negativo. Por eso su preocupación social. Siguió de cerca los movimientos de izquierda y el contacto con las clases marginadas, reflejada en sus libros Dossier Chile, el libro negro, en el que habló de la problemática del régimen del general Pinochet, y Nicaragua, tan violentamente dulce, en el que escribió sobre la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza. Durante la dictadura militar argentina, algunos de sus libros fueron prohibidos por tener antecedentes ideológicos marxistas. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan la tendencia a comparar un reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. Julio Cortázar. Tributo a la memoria. ¿Sabías que el 30 de agosto de 1986, a las 7 de la noche, Leonardo Posada Pedraza fue baleado en Barrancabermeja por sicarios motorizados, convirtiéndose en el primer congresista de la Unión Patriótica asesinado en Colombia? Leonardo fue la primera víctima del plan denominado Baile Rojo, un plan del paramilitarismo de Estado y el inicio de un capítulo de violencia en Colombia que se ha encargado de enceguecer, manipular y ocultar la verdad. Leonardo creció en el seno de una familia de ideales comunistas, razón por la cual durante más de 15 años fueron víctimas de hostigamientos y allanamientos injustificados por parte de la fuerza pública en su casa ubicada en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá. Leonardo siguió los pasos del liderazgo político de su padre, Julio César Posada, quien fue perseguido y torturado durante el gobierno de Rojas Pinilla, en un momento histórico de resistencia campesina, estudiantil y obrera. A los 20 años, Leonardo llegó a la Dirección Nacional de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO. Fue nombrado primer presidente de la Federación Universitaria de Colombia, cargo desde el que encabezó diversas protestas estudiantiles en el tiempo que cursaba la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional, de la que se graduó, pero que no ejerció. Pero integró la bancada parlamentaria de la Unión Patriótica, siendo representante a la Cámara por Santander, función que asumió solo 40 días hasta su muerte. En su memoria, en el 2004, el alcalde de Bogotá, de ese entonces, Luis Eduardo Garzón, otorgó la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Cruz de Caballero y se fundó en la localidad de Bosa el Colegio Distrital Leonardo Posada Pedraza. Leonardo Posada Pedraza. Por la vida, por la esperanza, por la memoria de Leonardo Posada Pedraza, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Ven a mí, ven a mí. Tributo a la memoria. Actualidad. Fue detenido en Brasil Germán Epromóvil, uno de los propietarios de Avianca, por delitos de corrupción. Este señor ha participado en Colombia en la compra de tierras despojadas violentamente a los campesinos.
Según informe de la ONU, las masacres en Colombia están ocurriendo por ausencia del Estado y no se desarrollan los acuerdos de paz. Según el director del Banco de la República, el desempleo en Colombia puede terminar en un 20% y no se ven planes de contingencia para reactivar el empleo por parte del equipo económico del gobierno. El señor Duque, con eufemismo, llama asesinato colectivo a las masacres. Este señor no asume su responsabilidad y todavía está mirando el gobierno de Santos. La Corte Suprema de Justicia llama a declarar a Álvaro Uribe por hechos cuando fue gobernador de Antioquia, entre los cuales hay delitos de lesa humanidad, masacres y asesinatos de testigos y de quienes denunciaron. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, invitándolos a seguir escuchando cada domingo a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Que tengan un muy feliz domingo de descanso. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.